Bueno, ya comenzamos a conversar periodísticamente con nuestros invitados para hablar del tema salud. Indudablemente muchísimas preguntas. Está el viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, porque es una figura nueva, ¿está? Sí. El doctor Julio Rolón. ¿Cómo está, Julio? Gracias por estar. Robert, un saludo al colega también, a la audiencia, a las órdenes. Está el doctor Héctor Castro, jefe de pediatría del IPS, es miembro del Comité Paraguayo de Infectología de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación, un placer estar con usted. Un saludo también al doctor Rolón. Y aclaro, esto ha pedido el doctor Castro, que tenemos una distancia medida de 2 metros mínima y en algún caso hasta más entre persona y persona, porque digo, esto es muy importante, el doctor Castro tenía también esa necesidad, esa aclaración, así que estamos bien, ¿verdad? Sí, creo que dentro de todo hemos medido las distancias que son los... No me dejen mal parado. Lo que yo quería decirle a la audiencia... No, pero es importante, doctor. No, es muy importante. Lo que yo quería decir a la audiencia es muy incómodo hacer una entrevista con una mascarilla, sí, porque no se ve la expresión de la gente. Pero también es bueno saber que con el ejemplo se enseña, y por eso nada más. Y justo venía el viceministro y encontrarme así, entonces por eso era la aclaración. Pero tenemos muy buena distancia, así que podemos empezar... Hacíamos una introducción que ustedes escucharon y le pregunto al viceministro si esto es tan así como planteamos, los contagios locales, 24 en 17 días nada más, la mayoría en albergues. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Seguimos subiendo la pendiente? ¿Vamos a llegar a algún pico? ¿Cuál es el análisis de salud, viceministro? Bueno, el análisis de salud es el hecho de que el respeto a todas las medidas y recomendaciones está haciendo que la circulación comunitaria que nosotros admitimos que hay sea a una velocidad realmente lenta, y eso significa que la tasa de reproductividad del virus probablemente sea inferior a 1, lo que hace que el virus muera o termine su ciclo en una persona infectada y no tenga la capacidad de irse a otras 2 o 3, como se veía a principios de esta epidemia en otros países. Al principio dijeron, yo recuerdo algún infectólogo dijo que la tasa es de 3 por 1 por cada infectado, y acá es menos de 1 entonces en el país. Y la circulación comunitaria evidentemente está por lo menos de base como 1 o menos, porque si no hubiéramos tenido muchos casos. Y así como dijiste, toda la atención está concentrada en los que hoy forman esa comunidad en los albergues, y vemos ahí que los que vienen fundamentalmente del Brasil tienen altas cargas virales, y mientras estén ellos resguardados ahí cumpliendo su ciclo, no representa ningún riesgo para el resto de la comunidad. Por eso que es importante para nosotros ahora esta política de cordón sanitario que representan los albergues. Y si bien entendemos que cuesta mucho y no nos ponemos en el zapato de nadie ahí, porque solamente el que está ahí sabe lo que se siente, es algo que necesariamente tenemos que hacer, y que al principio, ustedes se habrán dado cuenta, no representaba realmente un problema. Cuando empezaron a venir los compatriotas de otros países, fundamentalmente del Brasil, empezamos nosotros a volcar casi toda la atención a esos lugares, y es por eso que habilitamos hoteles, salud, en principio 11, hoy fueron nuevamente revisados otros 5 y vamos a ir aumentando, pero siempre bajo el control del Ministerio de Salud Pública, porque lo importante es que esas personas que vienen y tienen coronavirus positivo no salgan y no dispersen, y eso haga que la velocidad de transmisión aumente. Hay una duda, ya hay una explicación del por qué las personas que vienen del Brasil tienen esa alta concentración viral que no existe acá en los contagios locales. Entendemos que es diferente aquí. ¿Por qué se produce eso? El equipo de epidemiólogos liderado por Guillermo Sequera nos pasó un informe respecto a que estas personas están concentradas en muchos lugares de hacinamiento y reciben la carga viral no solamente de una persona, sino de varias a la vez. El doctor Héctor después puede profundizar eso. Pero los datos que nosotros recibimos como informe para manejar y poder dar una explicación es esa. Y por ejemplo nos citaron el hecho de que muchos compatriotas trabajan en maquila en el Brasil y que hoy están hacinados en las fábricas que ya cerraron, en San Pablo fundamentalmente. Entonces ahí hay una alta circulación y una alta carga, y hace que eso resulte en los resultados positivos con alta carga viral. Eso es lo mismo para el doctor Castro. Digo, para terminar de entender esto, es correcto, digamos, ese análisis. Aquí tenemos una situación muy diferente, por eso la concentración viral es mucho menor que la del Brasil, doctor. Sí, es así, absolutamente de acuerdo con lo que mencionaba el doctor Rolón, y nosotros la verdad que desde los gremios científicos estamos muy conformes con todo lo que se está gestando, en el sentido de que imagínense una enfermedad, como para comparar y la audiencia entienda, una enfermedad contagiosa también por gotitas como el sarampión, que por una persona puede contagiarse 18
en este caso por 1, puede contagiarse hasta 3. Sin embargo, el ritmo o el índice de reproducción en nuestro país orilla el 1, con lo cual nosotros estamos teniendo esta capacidad de ir avanzando en la fase de flexibilización, cosa que lo vemos con mucha tranquilidad, no solamente por los niveles de notificación y de informes de los resultados, sino que también a través de las medidas indirectas que estamos viendo, como los calls que tienen tanto a nivel público como a nivel de previsión, o sea, del Seguro Social, a nivel de las consultas, tanto en el sector privado como en el sector público, y así también a nivel de las internaciones. Entonces, comparando estos resultados, uno puede decir que realmente el índice de reproducción es eso. Doctor, yendo a ese tema justamente, mucha gente pregunta, ¿esto tiene que ver exclusivamente con ese corte de la circulación de gente, con esta cuarentena que estamos haciendo, o hay otros elementos en el Paraguay? No sé, el clima, la forma de vivir, la disposición de las viviendas, algún otro factor que haga que esa circulación sea baja. Los fenómenos sociales son sumamente importantes en todas las enfermedades infectocontagiosas. Nosotros podemos debatir de varias situaciones particulares que tiene nuestra sociedad que tal vez no lo tenga otros países. Sin embargo, si nosotros queremos hablar del clima, en el momento que ingresó el virus estábamos con un clima diferente, estamos ingresando nosotros en clima un poco más con temperaturas menores, que eso implica muchas veces también con la humedad la facilidad que tiene el virus de ir transmitiéndose de una persona a otra. O sea, por eso es que se ven los cuadros respiratorios y se lo denomina estacionales, porque coincide con los climas de otoño y de invierno, y posteriormente aparecen otras que tienen relación con otro tipo de estación, como por ejemplo el dengue, que tiene relación con un vector y que acostumbra a tener ese tipo de clima. O sea, el clima en particular sí es un elemento, tal vez no tan gravitante, pero suma y eso ayuda también. Lo gravitante en este momento son las medidas de distanciamiento social que estamos haciendo a nivel interno y en relación a nuestros países vecinos. Un infectólogo muy conocido, y esto pregunta para el viceministro, para el doctor Castro, francés, que fue entrevistado en esta semana, decía que el virus está llegando a su ciclo declinante, como que esto tiende a desaparecer. ¿Hay realmente alguna información científica de las instituciones, de las sociedades científicas a nivel internacional que pueden avalar esto que se está diciendo, doctores? Julio. Bueno, la verdad que particularmente me encantaría responderte con certeza, pero para ser sensato tenemos que hablar en cuanto a las evidencias. Y como antecedentes podríamos hablar de un virus que tiene un parentesco genético de casi el 80%, que es el SARS, que tuvo su pico máximo en el 2002 también a partir de China, y que incluso a través de un hotel en Canadá se dispersó en toda esta parte del continente. Esa contingencia respiratoria, esa pandemia duró casi 10 años y tuvieron 3 picos, o sea, vivimos 3 picos. Tal vez nosotros no estábamos tan afectados físicamente ni tampoco a nivel de información, porque particularmente creo no estaba tan desarrollada muchas redes sociales en ese momento y nosotros lo veíamos como muy distante. Hoy la fuerza de la información viene de la población hacia los medios y hacia nosotros, los que tendríamos que escudriñar en la evidencia. Entonces, hablar hoy de decirte que está declinando depende muchísimo del escenario donde se está gestando la epidemia. Es diferente una situación como en China, hoy como en Estados Unidos, hoy como en el Brasil o en Paraguay. Entonces, no se puede vaticinar con certeza y vamos a cometer un error en hacerlo. Viceministro, mañana vuelven las clases virtuales del Ministerio en el sector público y vuelven, decíamos, los viajes de corta, media y larga distancia que fueron suspendidos por Dinatran. Implica esto mayor movimiento, desplazamiento de personas. ¿Existe la posibilidad o se está analizando la posibilidad de adelantar el trabajo habilitado para algunos sectores o eso no se está discutiendo? Bueno, esta cuarentena inteligente que quiere reafirmar dos conceptos, uno que es dinámica y la otra que no hay que relajarse,
tiene justamente la particularidad de ser dinámica en el sentido de que vamos observando el comportamiento de la gente en relación con los resultados y así como mencionó Héctor, en relación también con la presión sobre los servicios de salud. Y utilizamos todos esos criterios y analizamos y decimos, bueno, estos sectores aparentemente están respondiendo bien, otros que plantean incorporarse, puede ser si ajustamos en ciertos aspectos algunos protocolos. Es decir, todo es dinámico, pero realmente la fotografía que nos va a servir va a ser la del 21, en ese primer corte que vamos a hacer, porque ahí se van a ver no solamente aspectos que tienen que ver con el comportamiento social, sino también aspectos específicos en relación a la cantidad de pacientes nuevos que no forman parte de ese conglomerado que está en ese cordón sanitario. Ese detalle es muy importante. El próximo jueves es un día clave, entonces, para que todos sepamos cómo nos fue en la primera fase. Así mismo, y ese día nosotros vamos a tener una fotografía que nos va a permitir decir, bueno, podemos ir incorporando estos otros sectores. Lógicamente mañana ese colectivo que se va a incorporar recién va a tener una respuesta 7 a 15 días después, por el tema del periodo de incubación, pero el análisis fino que vamos a poder hacer lo vamos a hacer el 21 y eso va a estar comunicando seguramente el ministro y va a ser muy importante para el futuro, porque hay que recordar que independientemente de lo que se diga respecto al ciclo del virus que va a terminar en tal o cual fecha, así como nadie puede tener la certeza de eso, nosotros vamos a seguir con las medidas sanitarias, aunque exista un solo caso, hasta el día en que tengamos evidencia científica que nos permita llevar adelante políticas de Estado en el ámbito de la salud. Doctor, con respecto a eso precisamente, ¿qué sectores son analizados como los que podrían tener un anticipo de esta fase si hay ese resultado positivo que está mencionando? O sea, aclarando de que recién el jueves vamos a tener una evaluación, pero ¿hay alguna, digamos, ya definición de qué sectores podrían anticiparse? En realidad nosotros analizamos todos los sectores, pero con toda sinceridad no queremos mencionar porque eso sería ponerla uno como prioridad antes que otro, y acá no se trata de confrontar y decir este sector es más importante o no. Sí existe una escala de prioridad en términos de necesidad del ser humano, es decir, es más importante que sea un espacio de esparcimiento y esos criterios pesan. Pero en realidad todos los sectores son importantes porque económicamente también el país está empezando a sufrir y nosotros tenemos en cuenta todos esos detalles. De hecho, los análisis que nosotros hacemos no lo hacemos solamente entre colegas expertos en epidemiología, sino también incorporamos a otros ámbitos, en el ámbito de la economía, del derecho, para hacer un análisis macro que le sirve al ministro de Salud Pública a la hora de discutir eso en el gabinete y tomar las mejores decisiones. Pero no podemos hablar hoy de que hay un sector en particular que está siendo sujeto de revisión. Todos son importantes. Le quería preguntar también al doctor Castro, recién hablamos de algo que ahora informa la Organización Mundial de la Salud, por lo menos dieron a conocer de que no hay evidencia científica de que los objetos permitan el contagio del virus. Entonces, queremos entender un poco, no sé si está al tanto, leíste, doctor, si ustedes leyeron hoy, ¿qué se puede decir acerca de esto? Porque esto también es como muy alentador, pero ha habido tantas idas y vueltas dentro de lo que dijo la Organización Mundial de la Salud que también a uno lo hace dudar todo. Bueno, en el informe menciona que no hay pruebas que puedan confirmar, pero a continuación da recomendaciones de que se insista aún en limpiezas de superficies inanimadas. Por lo tanto, uno no puede ser categórico en este momento. Y voy a volver al ejemplo del SARS de China. Un médico asistió a un hotel en Canadá y una vez salido él del hotel, empezaron a aparecer otros casos que no tuvieron una relación cronológicamente coincidente con él en el hotel. O sea, eso habla a las claras que el SARS en ese momento también tuvo una forma de contagio indirecto. Eso es decir, que quedó en el lugar. Tal cual. Quedó en el lugar, en los objetos mismo. allí. Y hay varios estudios, si bien estos estudios son denominados in vitro, o sea, significaría dentro del vidrio o dentro del laboratorio, ¿verdad? Que muchos cuestionan porque no es la realidad, en el sentido de que no es en la comunidad, claro, ni con las características externa, tal cual. El movimiento. Exacto, pero sí hay estudios que evidenciaron que el virus perpetúa por varias horas en superficies inanimadas. Por lo tanto, no es que uno quiera contradecir a la Organización Mundial de la Salud, pero uno también tiene que decir las cosas como son. Hay estudios que revelan que el virus permanece
en forma viable, incluso con capacidad de contagio en superficies inanimadas, y está descrito incluso por horas. Ustedes recordarán que incluso a partir de esos estudios, sociedades científicas y hasta el Ministerio de Salud recomendaba a la población cómo hacer las limpiezas de tal o cual superficie, desde un papel hasta un acero inoxidable. Doctor, con respecto al COVID-19, hay, digamos, medios que han publicado en otros países supuestamente personas que volvieron a contraer el virus, a la enfermedad. A esta altura, digamos, con los meses que ya llevamos, ¿qué se sabe? ¿Realmente pueden volver a enfermar? ¿Genera inmunidad en el ser humano? ¿Qué se puede decir al respecto? A ver, voy a dar un ejemplo relacionado a lo que nosotros practicamos mucho, que es la vacuna y los niños. Cuando nosotros recibimos una vacuna, el nivel de defensa que tenemos en los días, semanas y 2 a 3 meses posteriores es ávida y alta. Posteriormente empieza a declinar, pero no desaparece. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a tener un nivel menor, pero al estar en contacto permanente con el virus de la comunidad, ese sistema de defensa permanece alerta. Por lo tanto, una cosa es que una persona siga eliminando el virus por varios días, y otra muy distinta es que se vuelva a infectar. El viceministro sabe de situaciones particulares que vivimos en nuestro país, de compatriotas que tuvieron resultados negativos y posteriormente positivos, estando ya en un periodo de convalecencia y de recuperación, y con niveles de anticuerpos que tal vez en este momento no lo tengamos todavía con mucha facilidad, pero que nosotros vemos en otros países, que hay personas que ya tienen defensa, sin embargo siguen excretando el virus. Por eso es que se solicitan 2 resultados negativos para decir, evidentemente, esta persona ya no va a contagiar. A los dos, por su especialidad, les pregunto, la curiosidad siempre tiene que ver con los niños, porque por un lado se ve que no son los que sufren las peores consecuencias. Las peores consecuencias están en el grupo más adulto de la población, pero las estadísticas son aplastantes en ese sentido. Ahora, y les pregunto esto, ¿es cierto que los niños transmiten con más facilidad el virus, o el virus permanece durante más tiempo en niños? ¿Eso está ya demostrado? ¿Eso es explicable científicamente? ¿Eso tiene que ver también con la decisión un poco de no volver a clases presenciales por ese motivo? A ver, nosotros como medida sanitaria recomendamos justamente el distanciamiento en esos ámbitos de alta aglomeración, por el hecho de que el niño es difícil de controlar desde el punto de vista de su comportamiento social. Correcto. Entonces hay una cuestión más que pasa por una cuestión social que por el hecho de que libera más o que su sistema inmune está en juego. O sea, porque es una cuestión más social. Que va a mantener los 2 metros, que va, claro, que no va a entrar en contacto. Imagínate, un universitario va a entender que tiene que estar a 2 metros, pero a un niño de 10, 11, 12, ¿cómo le decís que no le abrace, que no se acerque? Con lo que las clases Entonces, universitarias, sí podrían volver. Entonces. Exacto, las políticas públicas para el distanciamiento en esos ámbitos se aplica más bien por una cuestión social y de comportamiento, más que por cuestiones internas o fisiológicas o fisiopatológicas. Cito porque es importante entender, porque no quiere decir que los niños tengan algo diferente en relación con el cuerpo humano. O sea, no estamos analizando ahí la parte fisiológica ni anatómica, es una cuestión de comportamiento, que es nuestro detalle más importante. Y con relación a lo otro, sobre el tema del virus, el virus permanece más en su organismo, lo transmiten con más facilidad, ¿o eso no es real? Recordemos todos cómo se lo denomina a los niños en forma frecuente, y ya nos decían los abuelos que frecuentemente a los niños lo denominamos mocosos. Por alguna razón lo denominamos mocosos. Obviamente los niños no pueden contener las secreciones respiratorias como bien lo puede hacer un adulto. Mal o bien lo contiene el adulto. El niño no siempre lo contiene. Esa es una característica que lo distingue en relación a otros grupos poblacionales. Otro punto muy importante es que la excreción viral en los niños se prolonga un poco más que en los adultos, y eso se ve en influenza, eso se ve en adenovirus, eso se ve en otros virus respiratorios. Por lo tanto, el impacto que produjo, como dijo el viceministro, la suspensión de las clases fue absolutamente impactante e insólito para nosotros que estamos en la parte asistencial, que de ver semanas que teníamos ya esperando al sincitial respiratorio, que es un virus que provoca bronquiolitis, que es un cuadro respiratorio de los chiquitos,
no vimos o vimos muy poco. Y eso claramente se relaciona con el confinamiento de los niños. Yo celebro que por fin hablemos de los niños. Esta población olvidada que es sumamente importante y en este momento va a tener un rol sumamente importante, como también lo puede ser la habilitación de los colectivos, ¿verdad? Hablemos de los niños, en serio. Yo les pido a todos los medios de comunicación, porque ustedes saben lo que representaría una mascarilla para un niño. Ustedes saben lo que representaría para un niño estar donde está o qué interpretación puede tener él para adelante. O sea, esas cosas. Y otro punto, discúlpame, sí. No es que los niños no tengan manifestaciones. Lo estamos viviendo y lo sabe el viceministro, que en la parte asistencial, así como están describiendo signos y síntomas no respiratorios relacionados al SARS-CoV-2, o sea, que sea COVID-19, hay dolor abdominal, dolor de panza, hay diarrea y hay manifestaciones no respiratorias que estamos viendo en los niños. Perdón, vinculado al virus. Vinculado al virus, en este momento nosotros podemos decir que es anecdótico, sin embargo tenemos que estar atentos. La Academia Americana de Pediatría hizo un llamado al CDC, que es al Centro de Informes de Enfermedades, sí. Y como para alertar a todos los pediatras para que estemos atentos de otras manifestaciones. Perdón, decía doctor, diarrea, dolor abdominal, diarrea, y posteriormente al cuadro agudo pueden haber también fenómenos donde la propia inmunidad afecta al niño. Y tal vez estos sean casos no tan frecuentes como los cuadros respiratorios en una población adulta activa, que sí es más evidente. Sin embargo, en los niños confinados y que empiecen a aparecer algunos casos, tendríamos que estar atentos. No estamos hablando tal vez de números, estamos hablando también de sensibilidad en una población como la infantil. Doctor, entonces, ¿a usted le parece correcta la decisión del ministerio de suspender las clases hasta un periodo determinado? O sea, porque le iba a preguntar al doctor Rolón precisamente si no hay un análisis de permitir que vuelvan a clases chicos en zonas rurales, por ejemplo, donde no hay casos, son comunidades más alejadas. ¿No se está analizando esa posibilidad? Sí, eso se está analizando. Estamos, de hecho, tratando de ver un plan regional. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a las características de ciertas regiones podamos ir liberando ciertos sectores. Pero lo que señala Héctor es muy importante. El niño, independiente de que estemos bajo un plan de flexibilización, va a seguir siendo hasta el último día un vector. Entonces hay que cuidar esos detalles. Y basta con que se produzca un brote en algún lugar para que eso se disperse y eche por tierra todo el esfuerzo que venimos haciendo. Entonces, hoy para nosotros, si bien es una preocupación la educación, con la tecnología que hay hoy en el mundo, se puede continuar educando al niño. Y en este momento no podemos arriesgar. Entonces, los colectivos que generan aglomeración, y fundamentalmente los de la educación, van a seguir restringidos. Y analizar, imaginándonos la región occidental, allá en el Chaco. Alto Paraguay. Donde no hay luego un caso. Donde casi no hay casos. Y bueno, puede ser que en ese momento justo se presente uno. Entonces, no estamos acá tampoco, si bien hoy todos estamos aprendiendo, porque esto es como cambiar la rueda de un auto en movimiento. O sea, nadie hoy tiene la fórmula para decir el COVID se maneja de esta manera. Todos estamos aprendiendo y cada país, de acuerdo a sus características, implementa estrategias. Recordando que fuimos el primero en Sudamérica en decir, no, acá hay que cerrar todo. Entonces, no podemos nosotros dejar de ver a otros países, pero a la hora de implementar políticas tenemos que tener en cuenta nuestra propia idiosincrasia. Y eso en todos los aspectos. Y eso es muy importante porque nosotros no vamos a seguir recetas. Nosotros vamos a hacer lo que conviene para el país y hoy prácticamente somos una isla y eso es muy importante de mantener. Me quedo con esa figura que usaste es como cambiar la rueda de un auto en movimiento, realmente grafica lo que está pasando, pero hay un tema del que no se habla casi y le quería también preguntar esto, cuando hablamos de niños, la salud mental, si ya para los adultos es complicadísimo estar encerrados, tener un contacto a distancia con las mamás, con los abuelos, con los hijos, lo que es para los niños no poder socializar más allá de la casa y con suerte si tienen hermanos, bueno, están socializando allí con sus hermanos directamente, pero todo después a través de la distancia, internet. ¿Qué se hace en términos de salud mental? Le pregunto más bien al doctor Rolón desde el punto de vista de la salud pública, ¿o qué se puede hacer un padre que en este momento mañana empiezan las clases virtuales?
otra vez en el sector público. Va a empezar la carga de trabajo, de la conexión que sale, que no sale, que yo tengo el celular, que no tengo. Hay zonas en las que no hay luego posibilidad. Todo eso le va a agregar una carga al término o al tema de salud mental. ¿Qué se hace? Bueno, nosotros tenemos una política de salud mental, dentro del cual hay un capítulo del comportamiento del niño en una crisis. Y ahí yo honestamente hace mucho no practico la pediatría privada, yo creo que Héctor puede aportar sobre el punto, pero en lo que nosotros estamos revisando hay demasiados trastornos del sueño, del comportamiento, del horario, la inversión, es decir, un trastorno de ansiedad, es decir, muchísimas cosas que se traducen seguramente en el consultorio pediátrico. El pediatra puede observar esos comportamientos y sobre eso nosotros estamos trabajando, y así como estamos casi todos enfocados en el adulto, yo creo que hay que también ver ese aspecto del niño, porque ahí hay un tema, que el niño está contenido por los padres. Sí. Entonces es como que se pierde el foco sobre la situación de salud mental del niño. Y hay que tener un detalle en cuenta, que la contención de los padres o de los hermanos en la casa tiene un límite, ¿verdad? Y ese límite puede estar sesgado por el hecho de que todos estamos en cuarentena y perdemos la perspectiva. Es por eso que es importante los observadores externos digan, esta es la situación mental de los niños y hay que hacer esto. Sí tenemos en cuenta y vamos a ir implementando eso, sobre todo porque ya se prolonga la cuarentena para los niños. Sí, 68 días de que empezaron en la práctica privada. Yo creo que Héctor puede escribir mejor. ¿Y qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Digo, yo soy papá, estoy con mi hijo en casa, no pueden salir, sí, podemos ir a caminar unos metros, pero no es que pueden entrar en contacto con otros niños, no puede socializar. Y con suerte, insisto, tienen hermanos en casa y están compartiendo. Hay casos contrarios que no. Claro, lo que tendríamos que ver, lo que vimos de positivo en relación a los niños y su impacto a nivel de esta enfermedad y el contagio, tendríamos que ver cuál es la factura que estamos pagando en relación a ellos, ¿verdad? Y en ese punto en particular coincido con el viceministro en el sentido de que tendríamos que respetar siempre las horas del sueño del niño, porque no solamente implica alteración en sus actividades diarias dentro de la casa, sino que eso está implícitamente relacionado con la descarga de hormonas y de desarrollo, tanto orgánico como intelectual. Eso le llamamos ritmo circadiano y eso debe estar respetado. Nosotros hoy día lo vivimos y lo vivo también yo en mi casa, que empiezan a tener más horas de vigilia durante la noche, sí, estando frente al televisor, frente al play, frente a lo que fuese. Por la tableta con los compañeros. Tal también, cual. Y teléfono. Entonces tienen más horas supuestamente de sueño, pero poco de descanso. Porque una persona está más tiempo durmiendo que otra. No porque descansó más, sino porque necesita descansar más y no lo logró. El ritmo circadiano en los niños es fundamental y los padres tienen que simular como si fuese que no hay confinamiento en los niños. O sea, recordemos cómo el niño no se despierta solo para ir a la escuela. Lo despierta el papá o se apoya en un despertador. Empieza ahí todo lo que es la tormenta de empezamos con el desayuno, bañate, trae tu útil, agarra tu mochila, anda a tu fútbol para... Después, qué sé yo, hay rutinas que se ven en todas las casas. Hay que crearle una rutina. Entonces, tal cual, esas rutinas tendrían que... Con una actividad normal de... Pero pueden dormir más tarde. Perdón, quiero agregar porque es muy interesante. Esto nos va a servir muchísimo a mucha gente seguro. Se extiende el horario. Antes dormían, no sé, a las 9 de la noche, 10, porque hay clases a las 7 de la mañana, entran, se levantan a las 6. Hoy, un poco más tarde con el tema de las clases virtuales. Pueden dormir más tarde y despertarse un poco más tarde. ¿O no es lo recomendable? No, lo recomendable es siempre mantener el ritmo de vigilia y sueño. Que sea eso uniforme y que sea prácticamente reiterativo. Una rutina. Exacto, que se cree Por ahí que se los vaya fines creando. de semana, doctor, se puede abrir en un los poco, fines de semana, de hecho, que lo hacemos y que eso no altera. Pero imagínense lo que es, ahora ni siquiera el día sabe un niño. No sabe qué día es hoy. Entonces es una situación sumamente importante, no solamente para su psiquis, sino que también representa para su desarrollo. Y recuerden, eso va muy relacionado con las hormonas. Totalmente. Doctor Rolón, quiero ir a otro tema, que es el tema de los famosos insumos, ¿verdad? Un capítulo aparte. Tenemos una hora todavía, el programa 1 hora y 20 minutos más para hablar. No, pero digo, no puedo dejar de tocar esto. Los que han importado estos insumos de la primera compra, el primer cargamento, los 14 millones de dólares, Justo Ferreira, las dos empresas vinculadas, han traído más material.
que el contratado por el Ministerio de Salud. Y lo han hecho con logotipos del Estado y del Ministerio. Lo han hecho por iniciativa propia. Es un procedimiento indebido, entiendo, porque han sacado una ventaja. ¿O a usted no le parece que sea un procedimiento indebido el sacar una ventaja de ese tipo? Bueno, acá hay dos escenarios. Uno, el que tiene que ver con la responsabilidad del ministerio, que se inicia desde el momento en que adjudica y que hace un puente bajo el cual está el proceso de la empresa para adquirir esos productos y traer, y que vuelve a empezar cuando la empresa trae los productos al Ministerio de Salud Pública y nosotros con la Dirección General de Insumos Estratégicos verificamos las formas y el fondo de la cuestión, es decir, las marcas si coinciden, si la cantidad es la adecuada, si las especificaciones son las correctas. Cuando en ese segundo estadio de responsabilidad material y física, porque durante el lapso en que las empresas compran, traigan de donde traigan, nosotros no podemos incidir, porque el contrato mismo no te da esa prerrogativa o atribución. En el momento que recibimos la carga, ahí verificamos, y recordarán ustedes que llegó el 18 de abril, el 21 nosotros ya habíamos rechazado, y a partir del rechazo, todas las empresas tienen 24 horas para corregir esa situación. Tras periodo del cual, si no cumplen, empieza un proceso de multa 1% por día durante 10 días, porque es hasta 10%. Y al completarse ese lapso se pide la rescisión. Nosotros hoy estamos, Guillermo, en un estadio de rescisión, cuyo plazo vence el 20 de mayo. Ellos trajeron nuevas mercaderías o nuevos productos, insumos de calidad superior, inclusive para compensar. Inclusive hubo propuestas. Y en ese marco nosotros estamos analizando, y una de las propuestas que hicieron fue cambiar las camas por otras de mayor costo, manteniendo el mismo del contrato, de mayor capacidad, es decir, por ejemplo, son camas que se pueden usar en terapia intensiva, pero jurídicamente no podemos aceptar porque el planteamiento del cambio se hizo una vez iniciado el periodo de incumplimiento. Si eso lo hubieran hecho en ese lapso inmediato, 24 horas, el equipo jurídico hubiera dicho sí corresponde, pero ahora en relación con las camas no podemos aceptar. El resto estamos esperando que traigan al parque sanitario, evaluamos si corresponde a la marca, a la calidad y en base a eso decidiremos. Las camas ya no se van a aceptar. Las camas no van a ser aceptadas por el hecho de que el planteamiento surgió después o al inicio ya del incumplimiento y la ley no te permite ahora eso. Los otros insumos podrían aceptarlo. Entonces. Podríamos, porque están equipos de bioseguridad. Exacto, así mismo, y nosotros estamos esperando que ellos lleven a la instancia que corresponde, que es el parque sanitario, y que el equipo de la DIGES se encargue de verificar. Y categóricamente, para tranquilidad de todos, si no corresponde, no vamos a aceptar y vamos a rescindir el contrato. Y un detalle importante también que quiero aclarar. Se menciona mucho el tema de los 14 millones de dólares, pero hay que recordar que nosotros hicimos un adelanto del 20%. Sí, que son como 2.800.000. Sí, y que con el 30% de la primera orden de compra, si llegan a cumplir, eso ya supera absolutamente casi en un 30%. Ese 20% va al juego de palabras. Es decir, que nosotros estamos atentos porque hay un seguro de caución para recuperar el 100% de eso que se adelantó. Y lo que estamos esperando es la propuesta de la empresa. Hay que recordar también que el miércoles de la semana pasada hicieron un avenimiento de la reunión en la DNSP planteando ciertas cuestiones. Nosotros le hemos respondido por escrito que no estamos de acuerdo con ese planteamiento. Es decir, hoy, ¿cuál es la situación en relación con este contrato? El famoso número 36 del carguero. Es que estamos esperando que se cumplan los plazos. Si el 20 no hay ninguna solución, entonces se rescinde y a partir de ahí empiezan otros procesos. Ahora, ¿qué opinión, perdón, para redondear nomás eso que pregunté, el tema de que ustedes contratan 50 camas, por ejemplo, y vienen centenares de camas más, pero vienen y entran con la facilidad que le otorga al tener los escudos, el embalaje oficial del Estado paraguayo al importador privado, digamos? Sobre el punto el ministro fue muy claro. Todas las instituciones intervinientes tienen que terminar los procesos. Si hay denuncias, están las instancias para denunciar. Si se configura un delito, pues pagarán las culpas aquellos que cometieron ese delito. Pero nosotros como ministerio iniciamos una investigación, pero que tiene que ver con los procesos internos. Eso que vos señalás es del ámbito privado, hubo una denuncia y tiene seguramente su proceso. Ahora, si como consecuencia de los resultados de esa investigación hay efectos colaterales hacia el interior del Ministerio de Salud Pública, y en ese momento se va a analizar y tomaremos las medidas que corresponden. Doctor, digamos, los insumos, equipamientos que tienen que entregar al Ministerio de Salud, que vinieron en estos vuelos, estos dos últimos, ¿eso cuándo se va a recepcionar? Y ellos tienen el lunes y el martes para presentar al Ministerio de Salud Pública. Pero quiero también aclarar que a la par nosotros hemos venido llevando adelante procesos para adquisición de equipos de bioseguridad.
El lunes de la semana pasada hicimos un llamado de 8 millones de mascarillas, de batas. En la semana anterior hemos adjudicado también una cantidad importante, 3 millones de mascarillas, batas, todo lo que es bioseguridad. Es decir, nosotros desde el inicio de toda esta crisis hemos llevado adelante muchos procesos a la par, porque desde el punto de vista del comercio internacional, nuestros asesores nos decían que era impredecible el modelo de adquisición de equipos y insumos que se podría aplicar, porque China se convirtió en un supermercado mundial y ahí va el que tiene más plata y se lleva toda la mercadería. Entonces, previendo eso, es que nosotros al principio ya hemos adquirido todo lo que había en Paraguay a través de agencias cooperantes y compras directas, que no era suficiente para sostener. Y aquí un detalle importante: el cálculo que se hizo al inicio de la crisis era en un escenario catastrófico, por lo tanto los números y las necesidades eran distintas. Hoy, después de más de 50 días de la aplicación de las medidas, podemos nosotros cambiar ciertas estrategias sin que ello signifique que no usemos el peor escenario para los cálculos de compra y adquisición. Eso es muy importante. Yendo un poco a la situación sanitaria, decíamos 7 internados, ese es el reporte. Ninguno está en terapia intensiva. Ninguno en terapia intensiva. Ninguno en terapia. 7 internados. Eso es todo lo que tenemos por COVID-19 en todo el sistema. Así mismo. Público y privado. ¿Cuántas camas tenemos actualmente, doctor? Bueno, liberadas, digamos, para casos de COVID-19. Nosotros, para recordar, el Estado, o sea, como sector público, teníamos 304 camas de terapia intensiva con respiradores. Sobre esa, lo ideal sería llegar a otras 300. Hoy tenemos aproximadamente 70 instaladas. Entonces, podemos decir que tenemos 70 a disposición de casos de COVID destinadas exclusivamente para estos cuadros. En relación con las camas de baja complejidad, que serían las internaciones simples, nosotros queremos llegar a 1.200 distribuidas en todo el sistema. Y tenemos aproximadamente 834 y un poquitito más que están distribuidas entre dependencias del Ministerio y del Instituto de Previsión Social, recordando que hay una resolución a través de la cual, o un decreto a través del cual el Ministerio hoy regula lo que tiene que ver con los servicios. Entonces nosotros tenemos esa conjunción de esfuerzos, que es la forma de trabajar de los subsectores que son el IPS, el Hospital de Clínicas, las Fuerzas Armadas, y eso nos permite estar alerta. Pero más allá de las camas de terapia y las camas de mediana o baja complejidad, lo más importante acá sigue siendo el distanciamiento, el lavado de manos, usar mascarillas para salir, es decir, las medidas que hoy hacen que el Paraguay sea exitoso y que sea reconocido mundialmente, y que es gracias al esfuerzo que estamos haciendo todos los paraguayos, y ese esfuerzo hay que mantener y no hay que relajarse. Doctor Castro, sí. Yo le quería preguntar algo al Adelante. doctor Castro, porque hay gente que está conectada a las redes sociales y hacen preguntas. Por ejemplo, el tema mascarillas, doctor. Sí. ¿Es conveniente usar las mascarillas en las calles, por ejemplo, cuando uno va caminando por la calle? Es una pregunta que están haciendo los oyentes. ¿O solamente hay que utilizarlo cuando está en un recinto cerrado o va a entrar a algún lugar donde hay mucha gente? ¿Cuál es la recomendación? Hagámoslo práctico. El hecho de sacarse y ponerse la mascarilla permanentemente implica un riesgo mayor que estar sin la mascarilla. ¿Por qué? Porque la superficie externa de la mascarilla, que estuvo en contacto con las gotitas o con las secreciones, es la que nosotros, si lo hacemos de una forma correcta, lo vamos a retirar de esta manera, pero vamos a tener que tener en algún lugar. El hecho de que, porque yo necesito caminar sin mascarilla, implicaría menor riesgo, eso no es así. Nosotros tenemos que saber, es cierto, una mascarilla bien adaptada dificulta mucho la respiración, como si fuese en comparación a no tenerla. Claro. Pero el riesgo es ese, el riesgo es al salir yo ya tengo que saber, como el cinturón de seguridad, ponerme antes de partir. Ahora se da mucho, perdón, es como el casco de algunos motociclistas, lo llevan acá en la mascarilla, la ponen tipo portamentón más o menos. Claro, por eso muchos dicen, no, pero mi cruce fue transitorio, yo estaba caminando, no me quedé, estuve a una distancia de 2 metros, pero eso fue permanente. No, porque en algún momento llegué a un grupo y tuve que ponerme. Y bueno, el hecho de ponerse y volverse a sacar implica también contaminar las manos, y nosotros no tenemos que tocarnos en ese sentido la T de la cara, los ojos, la nariz y la boca. Tendríamos que tener la mano así y no tocar esa parte, porque no entra por las manos, obviamente, pero las manos hacen que entre por la T de la cara, y eso sí implicaría un contagio. Para el doctor Rolón, hay preguntas de televidentes, de oyentes. Uno de ellos dice, por ejemplo,
¿por qué el ministerio no les da a las empresas paraguayas las especificaciones técnicas de algunos elementos que necesitan comprar, o ya no les da la capacidad, no pueden obtener la certificación en este tiempo, estamos contra reloj, es imposible pensar, digamos, en la producción nacional de algunos de estos insumos? Bueno, el escenario al inicio fue el siguiente. Ninguna empresa en Paraguay tenía la cantidad que nosotros queríamos comprar. Ninguna empresa tenía la posibilidad de traer de otro país en la cantidad que necesitábamos. Entonces compramos de a puchito, perdón por la expresión, de todo lo que tenían. Después el escenario se volvió atractivo para las empresas para reconvertir su producción. Y ahí aparecieron muchas. Hubo aproximadamente en Dinavisa, que es el órgano rector de todo lo que tiene que ver con certificación de productos que se usan para la salud, aproximadamente 60 y un poco más de pedidos para habilitar empresas para fabricar mascarillas. En estos días. En este lapso, digamos. Desde que empezó la cuarentena. Desde que empezó. De los cuales aproximadamente 30 tienen condiciones. Y nosotros creamos el escenario para que ellos participen. De hecho, te cuento, el propio presidente de la República autorizó en ese momento en que la Dirección Nacional de Contrataciones empezaba a hablar de la ventana virtual para adquirir los productos y que dentro de las condiciones ponía 3 años como mínimo de experiencia en el rubro. El presidente autorizó reducir, que nosotros hagamos un llamado para considerar a todas esas empresas sin antecedentes bajo la condición de que lo que tengan reúnan las condiciones en precio y en calidad. Porque finalmente a mí lo que me interesa es que esta copa sea una copa, no cuántos años estuvo vendiendo una copa en este contexto de crisis. Durante todo ese lapso entonces surgen empresas y hoy en día en Paraguay hay una sobre todo que tiene una capacidad o va a tener una capacidad de producción de 1 millón de mascarillas por día de las tradicionales, quirúrgicas que le llamamos, y de hasta 300 a 400 mil por día de las KN95, que no es la N95. La famosa N95 está patentada por una empresa norteamericana, sí. El resto es KN, y K es porque en Corea se inventó. Que es un símil. Es un símil. Entonces, con esa empresa, Paraguay va a dejar de tener un problema y hasta va a convertirse en un país exportador. ¿Cuándo empezaría esa producción? Ellos ahora mismo están con una capacidad casi de 300 mil por día. De hecho, ¿y ya están abasteciendo? Ya están, en esta semana van a dar los primeros 2 millones, las primeras 2 millones de mascarillas en el contexto de una compra que hizo la Itaipú a través de Sain. ¿Qué empresa es, perdón? Y es una empresa Flowers, que es una empresa que está radicada en Ciudad del Este, y ahí un gran futbolista y estrella nacional, no quiero mencionar su nombre. No, papá, saber. Y bueno, Roque Santa Cruz. Roque Santa Cruz. Sí, él está proveyendo mascarillas ya al Ministerio de Salud. Él invirtió con un equipo de personas, obviamente, y realmente la infraestructura es gigantesca. El ministro me había pedido ir a visitar, también se fue la gente de Dinavisa y estamos gratamente sorprendidos. Y van a producir 1 millón de mascarillas por día y decías, vamos a exportar inclusive mascarillas ya. No, ya, eso desde el punto de vista comercial para salvar. No, porque mencionabas eso. Pero es que sí, porque son 30 millones al mes. Hay pedidos. Nos dicen los empresarios que tienen pedido de Bolivia, del norte de Argentina, inclusive del Brasil. Es decir, nosotros institucionalmente hemos hecho todo para que la industria nacional se desarrolle. También las empresas textiles están en conjunto desarrollando un tejido que nos permita modificar la especificación técnica de la famosa mascarilla, porque ahí hay un detalle. Esta famosa mascarilla quirúrgica que tiene 3 capas, tiene la particularidad de que en el medio tiene un tejido no textil, un textil no tejido, perdón, que se llama SMS, que está patentado por una empresa, pero en todas las especificaciones del mundo siempre ponen esa. Entonces Paraguay, con una empresa brasilera que maquila aquí en nuestro país, están diseñando, elaborando un tejido que va a ser aprobado para usar en el medio, porque en el mundo no hay ese material. Es decir, estamos haciendo todo para que todas las empresas finalmente tengan la oportunidad en esta situación económica difícil. Doctor, ¿quiénes son los inversores de Ciudad del Este que están trabajando en este tema de las mascarillas? Y son paraguayos, Roque Santa Cruz entre ellos. No sé, pero hay Roque, otros que menciona tu nombre, hay otros nombres no, pues está bien. De empresarios Hay de la otro zona, empresario. También hay otro empresario de la zona, Walil. Walil es un nombre, son fuertes empresarios. Están en la misma empresa, digamos. Sí, se asociaron ahora para este proyecto, pero en realidad ellos tienen otras empresas. Paraguay es un gran exportador de todo lo que tiene que ver con cuestiones de tabaco, etcétera, etcétera. Ellos están en ese rubro muy fuerte también, la construcción. Y decidieron apostar en esto teniendo en cuenta la situación crítica de abastecimiento mundial. Y es interesante esto porque esto nos va a ayudar muchísimo. De hecho, ellos tienen una entrevista con el ministro el lunes, mañana a las 14:30. Sí. Pero ahí hay un detalle importante. Cuando nosotros nos reunimos con ellos, ellos también manifestaron una inquietud de que no quieren matar el comercio y a las empresas que ya
invirtieron en eso, ¿verdad? Entonces, probablemente ellos en el ámbito que corresponda van a, con las cámaras respectivas, a ver toda esa cuestión de los costos. La fabricación de respiradores a nivel local, doctor. Bueno, Paraguay no tiene una entidad que certifique y no es, nosotros no queremos desalentar la iniciativa, porque lo peor que podemos hacer ahora es desalentar a todos aquellos que tienen ganas de colaborar en este contexto de crisis. Pero tenemos que ser claros, si los respiradores que se están fabricando no tienen las especificaciones técnicas, no lo vamos a utilizar. Porque no se trata de un aparatito que va a ser conectado a los pulmones de las personas y ahí vamos a ver qué pasa. Todas las marcas que se utilizan hoy en el mundo pasaron por procesos de control de alta calidad. Y si bien en Paraguay no hay, ellos tienen alternativas como Brasil, Argentina, Colombia, Chile para certificar los procesos, porque cada tornillito, cada cablecito que está dentro de ese aparatito, que puede ser muy lindo por fuera, tiene que estar certificado, porque eso tiene que estar prendido 24 horas al día durante como mínimo 3 semanas para un paciente. Y probablemente 12 horas después de haber desinfectado esa cama y esa unidad, vuelva a tener que estar durante otras 3 semanas. O sea, 365 días al año. Y un cablecito que empieza a humear ahí adentro puede significar la muerte de ese paciente conectado a ese dispositivo. Entonces, la cuestión de los ventiladores es una cuestión muy delicada. Yo sé que hay mucha expectativa por la cuestión de los costos, pero no es así nomás de simple. Doctor Castro, finalmente, digo, tengo otra pregunta tiempo final, doctor. ¿Para el doctor Castro? Sí, solamente al final. No, y empezar nomás No, ya. ¿sí? Empezar porque tenemos, sí. Dale. No, porque tenemos varias preguntas. Y al doctor Rolón también, algo que me llamó la atención, me decían familiares míos, que hay gente que niega la existencia del COVID. Hoy, incluso hay gente... No, Sí, me río porque es cierto. Es que quiero hay gente que dice, no, ya me dicen te que dicen hay así. gente, incluso de cierto nivel cultural, que dice, esto no es cierto, esto es un invento, Así es. que esto lo están aplicando, que detrás de esto hay todo un negocio. Pero quiero referirme al tema porque hay gente que lo cree de esa manera. Hasta salen ¿Qué con le la historia. podemos decir? Perdón, doctor, Yo creo que yo la entiendo, risa de verdad, pero quiero es muy reforzar. elocuente. Te dicen, no, que una conspiración mundial de los caballeros, los Illuminati. No, pero esto es en serio. Sí. Hay gente que compra muy bien esas historias, pero digo, ustedes son doctores. Bueno, es muy difícil para todos nosotros creer en algo que no se ve. Incluso hoy hay muchos compatriotas que no creen en el dengue que es transmitido por el Aedes aegypti. Eso es así. Hoy estuve charlando con un amigo y me dijo, la verdad que yo no creo en todo esto, en cómo vivís vos, en cómo se desarrolla el sistema sanitario. Y entonces yo empecé a relatarle lo que estoy viviendo en el día a día en el hospital. Si bien hay pocos casos, nosotros lo estamos viendo. Y eso genera realmente la evidencia necesaria para aquella persona que cree que no existe. Eso es sumamente importante, hacerle saber a la gente que empiece a leer todo el tiempo los datos oficiales del Ministerio de Salud, de las sociedades científicas, que empiece otra vez a recuperar la credibilidad la gente en las personas autorizadas en dar la opinión que corresponde. Yo la verdad que no voy a opinar de cosas que yo no manejo, como bien estoy calladito acá cuando están hablando con el viceministro de situaciones que no las manejo, pero no por eso yo me voy a mantener incrédulo. Yo confío en mis autoridades y en ese sentido tengo que seguir haciéndolo. Y de la misma manera yo le pido a la población, el hecho de que uno no crea en esta situación implicaría bajar la guardia y exponerle a la familia. Nosotros los médicos empezamos a vivir dos realidades. Una realidad desgastante, que es la realidad virtual, porque compartimos grupos de WhatsApp con compañeros de facultad o colegas o amigos que están viviendo en Italia, en Estados Unidos o en España. Y la verdad que uno pasa muy mal con ellos desde la distancia. Y sabemos que es así. Esa es una realidad. Y la otra realidad es una realidad que vivimos con desesperanza de nuestra gente. Porque nosotros queremos decir, miren, esto es cierto, esto está ocurriendo así, por favor, vamos a salir de este letargo y empiecen a creer que es así. No porque no exista nada, no existe nada porque se hizo bien las cosas. Tiene que ser al revés la ecuación. No, pero no hay nada, y no hay nada porque se hicieron bien. Desde el vamos se hicieron
Y por eso es que todos estamos, desde los gremios científicos, estamos apoyando toda la gestión del Ministerio de Salud. O sea, y como nunca antes, creo que todos estamos comúnmente apoyados, pero nuestra población debe entender que no necesariamente lo que se ve es cierto. Hay cosas que uno puede manifestar con mucha responsabilidad, y yo hablo también en nombre de todos mis colegas, que si un colega empieza a dar consejos sobre el coronavirus es porque realmente está preocupado por la población y quiere que asuma con mucha responsabilidad esta exposición. Finalmente, Julio, doctor, también te pregunto, esto viceministro, la evaluación de esta cuarentena en general, esta primera fase que va a tener una semana más, ¿es buena? Sí. ¿En dónde estamos? ¿Y qué le dirías finalmente a la gente sobre la cuarentena que estamos llevando? Quiero agradecer infinitamente el esfuerzo que todos estamos haciendo. Hay muchas personas que están haciendo cuarentena en un hotel de 5 estrellas y otras que están en un 2x2. Y hoy el esfuerzo que ambos están haciendo es lo que permite que Paraguay esté así como está. Entonces hoy más que nunca vale la pena seguir realizando ese esfuerzo. Y nosotros, bajo el liderazgo del doctor Julio Mazzoleni, seguir comprometidos en todo esto que significa la lucha contra el coronavirus, que demanda un esfuerzo. Si en esta circunstancia extraordinaria no entendemos que tenemos que estar todos juntos, ¿en qué momento lo vamos a estar? Porque no creo que el Paraguay vuelva a vivir una situación como esta, ni el mundo entero, en la que todos debemos conjugar esfuerzo y pensar en que hay un solo enemigo, que es el coronavirus, que si bien no se ve, está ahí, y uno presencialmente puede decir eso en la práctica médica con los colegas en las trincheras, y nosotros desde arriba analizando las políticas de Estado y las políticas a nivel mundial. Entonces, finalmente quiero reiterar ese agradecimiento al esfuerzo. La situación económica es difícil y esta flexibilización, bueno, la verdad que no queremos utilizar ese término, esta dinámica, esta cuarentena inteligente en los primeros días nos ha demostrado que se puede, que podemos avanzar, y nos ha dado muchas satisfacciones porque estamos viendo que hábitos positivos se están incorporando y que el concepto de vivir bien es lo que hay que incorporar. Y más allá de volver a la normalidad, hoy estuve escuchando una canción de Residente que era de Calle 13, más bien sería un volver a empezar. Y eso es lo que nosotros queremos, con nuevos hábitos, nueva forma de vivir, pensando que es la única manera. Vamos a escuchar después la canción. Gracias, doctores, doctor Rolón, doctor Castro, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. A las órdenes. Julio Rolón, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, y Héctor Castro, jefe de Pediatría del Instituto de Previsión Social, miembro del Comité Paraguayo de Infectología de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Enseguida hablamos de educación, Roberto. Mañana empiezan las clases virtuales en el sector público otra vez. ¿Qué prepara el Ministerio de Educación? ¿Sirvió este tiempo 2 semanas? Y en la interpelación al ministro Peta que se hizo la semana pasada, Sí. este miércoles hay una sesión para ver si le dan o no el voto de censura. Hay muchas preguntas que se le hizo en esa sesión, Guillermo, y por supuesto se habló que varias de esas preguntas provienen de estos sectores precisamente. Bueno, vamos a estar con gente de FENAES, de OTEP, de FEDAPAR, de AIEP, así que ya enseguida hablamos de educación, ya venimos.